Entonces les comentaba cuánto aporta cada región al PBI nacional, ¿no? Lima tiene 50,84, no se olviden que Lima concentra casi todas las industrias y esto le permite tener una producción, digamos, de 50,84. Arequipa es la segunda, muy lejos, como ustedes pueden ver. Lima es un país absolutamente centralizado, macrocefálico, con una gran ciudad, diferente Colombia, por ejemplo, que tiene 4 o 5 ciudades importantes y un aporte al PBI importante. O Brasil, ¿no? El mismo Chile incluso. Pero Perú sí es un país macrocefálico totalmente, ¿no? Lima y además actúa como una fuerza centrípeta. Comienza a jalar gente hacia Lima. Los mejores cuadros se van a Lima. Ustedes son una muestra de esto. Muchos están en Lima. En lugar de haberse quedado en Piura, se fueron a Lima a trabajar, ¿no? Porque en Lima concentra toda la producción. Arequipa tiene 5,27 de aporte al PBI, La Libertad 4,95 y Piura 4,41. Como verán, es bastante bajo, ¿no? Esto en cuanto al aporte del PBI. En cuanto al dinero que se asigna, de los 177.368 millones que tiene el Estado peruano, son los 52.000 millones de dólares que vimos antes, este es el presupuesto del 2020 que tiene Perú, estos 177.368 van a 3 niveles de gobierno. El Estado peruano está dividido en 3 niveles de gobierno. Un nivel nacional, cuando hablan de gobierno central, por ejemplo, es errónea la palabra, no hay gobierno central, es gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿cierto? Entonces, ¿qué observan en el cuadro ustedes? Que la mayor cantidad del presupuesto la maneja el gobierno nacional. Los gobiernos regionales manejan solamente 31.907 millones y los gobiernos locales manejan 20.879 millones. ¿Correcto? ¿Esto qué nos dice? Acá hay una primera lección aquí en estos números. La descentralización famosa de la que se habla, que se ha descentralizado, es absolutamente falsa. No se ha descentralizado, ya lo vamos a ver de aquí, absolutamente nada. Estamos quizás más centralizados que antes. El gobierno nacional cada año ha ido cogiendo mayor cantidad de dinero, y si bien es cierto, el gobierno nacional tiene que tener algunas partidas que no manejan los regionales, como defensa, ¿qué otra defensa? Quizás algunas obras importantes, grandes, que van entre dos regiones, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, ahora el gobierno nacional maneja casi todo, y le ha dejado muy poco a los gobiernos regionales, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí. En la última fila dice porcentaje de gobiernos regionales y locales, cuánto manejan, y es solamente 29,8%. El resto, casi 70%, lo maneja el gobierno nacional, que invierte en las regiones, como ustedes van a ver de aquí. El gasto público en Piura. ¿Cuánto se destina a Piura? La columna que está de celeste, que ustedes pueden ver ahí, es lo que se destina a Piura, es el presupuesto de Piura. No es el presupuesto del gobierno regional, es el presupuesto de lo que se gasta en Piura, con cifra del MEF, ¿no? Las cifras están en el 2017, pero son casi idénticas en la actualidad, ¿no? No hay mucha variación. Vamos a ubicarnos en la fila de 2017. Estos 6.775 6.775 millones de soles son gastados en la región Piura. Pero ¿quién gasta en Piura? Gasta el gobierno regional, como ustedes pueden ver ahí, gastan los gobiernos locales, que son todos los 68 municipios que hay en Piura, creo, y gasta el gobierno nacional en Piura. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así el gobierno nacional gasta en Piura? Gasta en Piura a través de los organismos públicos ejecutores, que son, por ejemplo, nosotros que hemos visto la reconstrucción acá, los gastos en reconstrucción. ¿Quién hacía el gasto en reconstrucción? Lo hizo primero el PCI, que es el Programa Subsectorial de Irrigación, es un programa, es un organismo público ejecutor que depende de Lima, y la segunda etapa de la reconstrucción la comenzó a hacer Agrorural. Agrorural es otra organismo público ejecutor. Eso no lo gastó el gobierno regional, lo gastó estos dos organismos que dependen de Lima. Correcto. Como ustedes podrán ver,
es mayor el monto que gasta el gobierno nacional que lo que gastan los gobiernos locales en su totalidad, que lo que gasta el gobierno regional. ¿Ok? Si tuvieran algún comentario, yo puedo ver si hacen alguna pregunta para poder contestar. Espero que sea un diálogo quizás más bien, o quizás al final hacemos una conversación, ¿no? Pero bueno, esto es lo que existe. O sea, no es que el gobierno regional en Piura tenga todo el dinero para gastar en Piura. Aparte de que no tenemos mucho dinero como Estado, como nación, el gobierno regional de Piura no dispone de todos los recursos para gastar en Piura. Ejecutan los gobiernos locales y el gobierno nacional a través de diversos organismos que vamos a verlo más adelante, ¿no? La siguiente pregunta podría ser, ¿qué es la comparación que hay entre el gobierno regional, lo que gasta el gobierno regional y lo que gasta el gobierno nacional? Con el agravante, les adelanto un poco lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, de los 2.991 millones que gasta el gobierno regional, que tiene para gastar, casi 70% es para pagar planillas. Pero no planillas de la burocracia del gobierno regional, eso es 1%, creo que es menos. Es para pagar profesores, para pagar médicos y para pagar profesores, médicos, y hay un rubro más que me olvido. Bueno, hay otro más. Pero esos tres rubros son en los que gasta el gobierno regional. O sea, lo que el gobierno nacional ha transferido a los gobiernos regionales es el pago de planillas. Eso ha sido transferido. Y se lo pone ahí en el monto que está en una redondela roja ahí, en los 2.291 millones, ¿no? Entonces, para inversión, ¿cuánto queda? Queda solamente el 30%, unos 500 millones. Eso es lo que queda para inversión. En cambio, el gobierno nacional, los 2.648, casi todos son para inversión en Piura. El gobierno nacional ejecuta pistas en Piura a través de organismos públicos centralizados que están en Lima, ejecuta obras de riego a través de entidades de Lima, una serie de cosas que el gobierno regional ni se entera por el periódico, porque uno de los grandes problemas de la administración pública actual es la descoordinación que existe entre niveles. Es como si en la Universidad de Piura existiera el edificio gobierno, existiera el edificio E y existiera ingeniería. Y cada uno gasta por su cuenta y no sabe nadie, uno lo que gasta el otro ni lo que hace el otro. O sea, es una cosa así. Aunque no me crean, muchos dirán, no, está exagerando. Así es. El gobierno regional se entera por el periódico que están sembrando arándanos en la Sierra de Piura. ¿Y quién siembra arándanos en la Sierra de Piura? Sierra Exportadora. ¿Y Sierra Exportadora depende del gobierno regional? No, no depende del gobierno regional. El jefe de Sierra Exportadora, porque hay un jefe en Piura, no tiene por qué informarle al gobierno regional de lo que está haciendo. Solo le informa a su jefe que está en Lima. ¿Ok? Bueno, una pregunta de fondo. Lo que nos entregan a Piura como región, independientemente de quién gaste, ¿se corresponde con lo que aportamos al PBI? Recuerdan, nosotros aportamos 4 punto y pico al PBI. Estamos recibiendo 3.8. Hay una diferencia que no es mucho, porque el saldo, digamos, la diferencia puede ser que el gobierno nacional diga es gasto de defensa y gasto de relaciones exteriores, cosas comunes que se aporta a cada región, ¿no? Con lo cual, no creo que como piuranos tendríamos que sentirnos expoliados y decir, nosotros aportamos el 10% y nos dan el 5%. No es así, ¿no? Nosotros aportamos el 4 punto y pico por ciento al PBI y nos dan el 3.8. Con lo cual, me parece que no hay una gran diferencia, ¿no? Hay dos personas que han levantado la mano. No sé, pero no se ve aquí. Acá está. Alejandro. A ver, Alejandro, te estoy dando lejos el audio. ¿Alejo? ¿Alejo ya? ¿Puedes hablar? Bueno. ¿Y quién es Galaxy S9? Yo, Bruno Escaramuti, Guillermo. Ah, Bruno, dime. Tengo una inquietud sobre el tema del aporte al PBI. ¿Es un tema productivo? ¿Es un tema? ¿Cómo lo miden? En el sentido que no creo que la capacidad de producción de Lima
sea mayor a la de Piura o alguna otra región por el tema de minería, por el tema de turismo, por todo lo que tenemos, agrícola. Entonces, ¿cómo ese aporte puede darlo Lima si es una ciudad que solamente lo que genera es que las grandes empresas estén allá y qué es por facturación, por cómo miden ese PBI? O sea, ¿está bien medido? Esa es mi inquietud. Yo creo que sí, me parece, a ver, acá estamos. Espera, ¿no? 4.41 aporta Piura. Ahí, Sí, lo que pasa es que la manufactura, que es una gran aportante al Producto Bruto, está concentrada en Lima. A ver, ¿cómo se genera el producto, cómo se calcula el Producto Bruto Interno? Yo, por ejemplo, si extraigo donde no hay nada, yo produzco una papa, saco la papa y la vendo, eso es generación de Producto Bruto Interno. ¿Correcto? Si yo estoy tirado en el mar, acostado y no hago nada, el Producto Bruto es cero. Pero si me meto a la playa y saco un pescado y lo vendo a 10 soles, el Producto Bruto Interno es 10 soles. ¿Ok? Entonces, las regiones tienen recursos y como tú bien dices, producen cosas, agroindustria, Piura, minería, otras regiones, pero luego muchas se trasladan a Lima incluso para el proceso. Entonces, la manufactura, el proceso de generar valor agregado se da en Lima a través de las diferentes industrias. La metalmecánica, por ejemplo, es un gran aportante al Producto Bruto Interno. Entonces, eso concentra la producción en Lima, ¿no? La gracias, producción. ya entendí ahora más a detalle el tema, dónde está la falencia. Gracias. Sí, Guillermo, yo creo que ya está, ya me escuchan. sí, te escuchamos. Nada, una pregunta muy simple. Estamos hablando de que el presupuesto del Perú es, no me acuerdo exactamente cuánto, y estabas 177.000. hablando de que el Perú algunos pensaban 177.000 millones y que algunos pensaban que el Perú tiene dinero, mucho dinero. Quisiera saber, esos 177.000, obviamente, que se financian con los impuestos y con los bonos y con todo lo que pueda el Perú hacer para llegar a ese presupuesto. Así es. Lo que genera el Perú año tras año es, ¿tenemos un superávit o tenemos un déficit? Eso es lo que quería saber. Porque, por otro lado, vemos que estamos muy fuertes en reservas y en todo, ¿no? Entonces, quería saber si es que, ¿cómo ha ido la evolución en los últimos años? Sí, no, ¿Superávit o déficit? todos los años el Perú tiene déficit presupuestario, ¿no? O sea, por ejemplo, este año 2020 177.000, ¿no? Millones, pero el gasto es mayor a eso. Este año va a ser más de 200.000 millones, ¿correcto? Entonces uno se Ya, pregunta, ¿de dónde saca plata el Estado, no? Bueno, tenía un fondo fiscal, un fondo que iba acumulando dinero, que ya, por ejemplo, a ver, el año pasado, voy a poner cifras globales, ¿no? El año pasado los ingresos fueron 100 y los gastos 110. Entonces ha habido un déficit de 10%, ¿correcto? Pero en los 100 que ha gastado el gobierno, ya incluyó una parte para el fondo de reserva fiscal, ¿correcto? Entonces tiene un ahorro ya. el Estado, pero tiene déficit cada año. Ese déficit se va acumulando. Nuestra deuda total es casi el 30% del PBI. Entonces, es como una persona. Yo cada año, cada mes me voy endeudando, voy acumulando mi deuda, ¿correcto? Pero digo, es manejable porque yo cada año tengo ingresos y ya lo voy pagando. O sea, en el gasto, en los 100 soles que he gastado, ha puesto su fondo fiscal y ha puesto el pago de la deuda. Que hay dos tipos de deuda. Deuda externa, cuando me endeudo con alguien fuera, y deuda interna cuando vendo bonos a la gente en el Perú, ¿no? Que ese es el mayor monto de deuda en la actualidad. En la actualidad ya no es un problema la deuda externa. En la actualidad nuestro problema es la deuda interna, con los agentes nacionales a los que les hemos vendido bonos, ¿no? Y hemos pateado el asunto. AFP sobre todo. Así es. Entonces, históricamente tenemos déficit, tanto así que se dio una ley en la cual no podíamos tener déficit más allá del 3% del PBI, para poner un tope, ¿no? Para no endeudarnos mucho. Este año es atípico, obviamente, y todos hemos estado de acuerdo en que se gaste porque la emergencia lo ameritaba, ¿no? Pero en situaciones normales el déficit no debe pasar el 3% del PBI. Y con eso Correcto. ha estado funcionando el país. Tiene una deuda acumulada, es cierto, pero manejable del 30% del PBI. Incluso las entidades que catalogan a los países nos dicen que si pasamos el 30% del PBI nos bajan de categoría de riesgo.
correcto. Entonces el Perú siempre se ha cuidado de no pasar el 30%. Hemos estado 27, 28, cuando ya llegamos a 29 nos ajustamos y bajamos a 28 nuevamente y estamos así en ese, ¿no? O sea, el gasto que realiza realmente el Perú a fin de año puede ser más que estos 177.000 que hemos presupuestado, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, este año de todas maneras vamos a pasar el 30%, porque Este el año, de PBI va todas a ser maneras. muchísimo menor y el gasto muchísimo mayor. Así es. Totalmente. Este año hemos usado el fondo fiscal, hemos emitido bonos, tanto externos como internos, y esto está provocando que la deuda acumulada supere tranquilamente el 30%. Podemos llegar hasta el 35% este año, de monto de Sí, de deuda. acuerdo. Pero Ya tengo clara mi consulta. sí, esto lo justifica, ¿no? La situación, digo, justifica el tema. Sí, sí, sí. Entonces, Piura recibe, como les decía, el 3.8%, con lo cual yo creo que como piuranos no tendríamos que hacer ningún problema en que no nos están dando lo que nos corresponde, ¿no? O sea, más o menos estamos muy cerca del monto que estamos aportando como generación de Producto Bruto Interno. Por ejemplo, los catalanes reclaman eso, ¿no? Los catalanes en España dicen, nosotros aportamos el 40% del PBI y nos dan el 30% en presupuesto. Y sacaron su famosa frase, España nos roba, ¿no? Porque dice que le dan 40% y ellos reciben 30%. En el caso de Piura no creo que pueda ocurrir eso, ni que sea un reclamo nuestro ese tema. Nuestro reclamo podría estar en las columnas que les digo, ¿no? En estas que están con líneas rojas. ¿Por qué Lima gasta más en Piura que el gobierno regional? Y lo de líneas rojas del gobierno regional, ya les he dicho, está agrupado el pago de planillas y el monto de inversión. El monto de inversión son 500, 600 millones, nada más. Entonces comparen 600 millones con 2.600 que gasta el Nacional. Y bueno, ¿y por qué el reclamo? Porque uno podría decir, bueno, oye, no, pero un limeño podría decir, oye, pero es que en Lima somos más eficientes. ¿Por qué se hacen problemas ustedes? Dejen que los limeños gastemos en Piura. Bueno, es que no es el asunto eso. Por el principio de subsidiariedad, los que mejor conocen los problemas en su país, en su zona, perdón, en su territorio, son los que viven ahí. Que hay ineficiencia, que no elegimos bien, es cierto, pero esto es un proceso. Es un proceso de muchos años en el que los peruanos se acostumbren a elegir bien, que aparezcan nuevas élites políticas como ustedes, por ejemplo, a gobernar. Y entonces en ese proceso los piuranos tendríamos la capacidad de gastar. Entonces imagínense que en lugar de tener 500 millones para invertir en Piura, tengamos lo que gasta Lima. Y le decimos, oiga, ustedes, dennos ese dinero para gastarlo nosotros. ¿Por qué va a venir Agrorural a hacer las defensas ribereñas? ¿Por qué va a venir el programa subsectorial de irrigación a hacer la defensa ribereña? Las podemos hacer nosotros, ¿no? Pero eso es un proceso. Nos atendemos a las consecuencias actuales de cómo está la situación actual. Muchos dirían incluso, oye, mejor hay que quitarle al gobierno y darle todo a Lima, ¿no? Porque el actual gobierno regional es absolutamente ineficiente, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que con esto nos hemos ubicado un poco en cifras, cómo estamos como país, ¿no? Que no es la maravilla lo que tenemos, los 52.000 millones de dólares es poco, comparado con lo que tiene Chile, que son 80.000 millones de dólares para gastar en menos población. Luego lo que nos distribuyen está más o menos acorde con lo que producimos, pero el problema es la diferencia de quién gasta. El gobierno nacional está gastando en Piura mucho más que lo que gastan los gobiernos locales o el regional, ¿no? Luego, esto es un desagregado de lo que gasta el gobierno regional solamente, ¿no? El gobierno regional le dan un monto y como les dije, 77% es para gasto corriente, que es lo que está con azul, y 23%, lo que está con naranja, es para gasto de inversión, el gasto de llama, ¿no? Para obras, en pocas palabras, ¿no? Entonces, imagínense lo que tiene el gobierno regional para gastar, eso nada más, en inversión. Lo otro, los 1.615 millones, no es que se gaste en planilla del gobierno regional. Es cierto, ya ustedes lo verán, que el gobierno regional y los gobiernos locales están súper poblados de gente,
La municipalidad, por ejemplo, debería funcionar con 300 trabajadores y tiene 1.200, ¿no? El gobierno regional debería funcionar con 600 trabajadores y tiene 1.500, ¿correcto? O sea, hay una sobrepoblación. Pero aún con 1.500 y con 1.200, ese gasto es, creo, el 2% del gasto corriente. El mayor rubro de gasto corriente es pago de profesores, pago de médicos, donde realmente no se puede reducir. O sea, hace un año creo que hubo un debate sobre, estaba muy alto el gasto público en el país y en las regiones, y se proponía rebajar el gasto corriente. Entonces, cuando yo dije en una entrevista en el periódico que no se podía reducir el gasto corriente, me salieron a decir cómo era posible, que defendía a la burocracia. Entonces le demostré las cifras y le digo, la burocracia es 2%. ¿Ustedes quieren reducir maestros en Piura? ¿Quieren reducir médicos en Piura? ¿Se puede reducir médicos, maestros en Piura cuando queremos más médicos, más maestros, más bien? Es un tema complejo, ¿no? Es un tema de equilibrio, de qué cosa hacer ahí, ¿no? Ahora, el gasto de inversión es insignificante. Miren cuánto se necesita para cubrir la brecha de infraestructura en Piura. La brecha de infraestructura en Piura es 5.000 millones de dólares. O sea, si quisiéramos tener represas en buen estado, del Alto Piura, carreteras hasta la sierra, telecomunicaciones, agua potable, el puerto de Bayóvar en buen estado, hacer obras viales en la costanera, todo, necesitaríamos 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto gasta el gobierno regional al año? 500 millones de dólares. Entonces, para los medios de comunicación, y si ustedes algún día están en el gobierno regional, es muy fácil darles duro en una portada, porque ustedes van a poder hacer solamente el 10% al año de lo que falta. Y un medio de comunicación puede ver el 90% que falta y comenzar a sacar portadas. No han hecho la pista tal, no han hecho la carretera tal. Oye, no, le dices, pero ya hice la carretera con el 10% que tengo. No, pero te falta esto, o sea, te va a faltar un montón de cosas. 5.000 millones para cubrir el déficit y 500 millones cada año para ese gasto de inversión. Por supuesto que el gobierno nacional, como ya han visto ustedes, invierte en Piura, y más, 2.000 millones de soles, que sería, no sé, 700, 800 dólares, ¿no? Millones de dólares. Entonces, claro, eso puede aumentar, pero ni aún así podemos cubrir el déficit en un año de la infraestructura que tenemos, ¿no? De la brecha de infraestructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo, cuando es de criticar a este gobierno, que es muy ineficiente, me cuido mucho porque los periodistas te llaman y te dicen, señor Lanto, diga esto, ¿qué le parece que el gobierno no ha hecho esto? Yo digo, mira, hay que tener cuidado, el gobierno no lo ha hecho porque de repente hay que ver qué ha priorizado este año. Si no ha priorizado hacer ese hospital, porque no tiene plata, yo no lo puedo criticar. Claro, siempre hay gente que se preste y sale a criticar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Ya cuando, si ustedes son gobierno algún día se van a dar cuenta. Lo que tienen que hacer es una mayor comunicación. Decir, mira, yo tengo un déficit de 5.000 millones, me falta pistas, carreteras, hospitales, todo. Pero este año, lo anuncio a comienzo de año, voy a mejorar el hospital de Sullana, voy a hacer la carretera Huancabamba, nada más. Critíquenme si no hago esas dos cosas que he dicho este año. No me pueden criticar porque falta Vilcazán, porque falta el Alto Piura. No tengo la plata para hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, es un poco el tema en esto, ¿no? Hay que ubicarse un poco en el contexto. Cuando a mí me piden que critique al gobierno regional actual, yo lo critico al actual por sus problemas que tiene de gestión, ¿no? Y corrupción, pero no por el tema de obras. El tema de obras es impensable que en un año puedan hacer todo, ¿no? Y luego el tipo de gasto corriente, como ya les dije, básicamente está en planilla, ¿no? Es lo que está con azul. Es el tema de personal. Pero no personal del gobierno regional, como les dije, sino personal de maestros médicos. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las causas, a mi entender? Esto es un resumen rápido que les voy a pasar porque en la siguiente diapositiva tengo las causas que ha identificado el Estado. Aunque no lo crean, el Estado tiene un programa de modernización, que no funciona, obviamente, ¿no? Pero a mi entender las causas son tres. Primero, normas engorrosas. El Estado, para evitar la corrupción, ha creado una serie de normas, filtros,
para que los funcionarios firmen, pasa por 20 manos, para que si hay responsables se enjuiciaran los 20. Entonces, con eso el Estado ingenuamente cree que va a evitar la corrupción. Y lo que produce es lo siguiente, esto entorpece la gestión pública. El funcionario público, les pongo un caso, no voy a decir nombres obviamente, ¿no? Un funcionario público me decía, le dieron un expediente para que haga un proyecto que es economista el funcionario, además lo podía hacer en una semana, y había pasado un mes y no lo hacía. Entonces al mes lo voy a ver y le digo, oye, ¿qué pasó con el expediente que te dieron para que lo hagas? Ah, está por acá, y agarró los papeles y por debajo de un montón de papeles lo sacó. Y le digo, ¿y por qué no? Y además yo lo conocía, era amigo conmigo, ¿no? Oye, le digo, ¿y por qué no has hecho esto? Mira, Guillermo me dijo ya al final, ya conversando, ¿no? Porque traté de aconsejarlo, de decirle, oye, esto no se hace, tienes que ponte la camiseta, eres piurano. Mira, Guillermo me dijo, yo tengo un sueldo fijo. ¿Me van a pagar a fin de mes, haga o no haga? Y encima, si hago esto y lo firmo, me pueden enjuiciar después. No era una cosa mala, pero siempre la Contraloría busca la sinrazón a veces y involucra a todos los que han firmado. Entonces me dice, ya he estado en 2 juicios. ¿Para qué voy a hacerlo si mi sueldo es fijo? Entonces ahí hay que meterle cabeza al tema, cómo quitar esas normas engorrosas y ver algún incentivo de que la gente pueda hacer las cosas, ¿no? Monetario, de cualquier tipo, ¿no? En fin. Pero este es un tema, yo creo, clave. La gestión pública no funciona. En este gobierno regional, por ejemplo, ya es mucho más. Pero no funciona en este gobierno como no funcionaba en el gobierno de Reinaldo, como no funcionó en el gobierno de Javier Áquez. O sea, no es que sea de ahora. No es el... A mí lo que me molesta sobremanera del diario El Tiempo, por ejemplo, es que a este gobierno le da de alma. Y al gobierno de Reinaldo todo era maravilloso. Cuando yo había estado en la gestión anterior, sabía que el gobierno regional es un caos total. O sea, no funciona. No funciona por esta razón. Los funcionarios no hacen las cosas. No hacen las cosas porque ganan un sueldo fijo y porque no se quieren meter en problemas. Entonces, junta esas 2 cosas y no vas a tener una gestión. Otra causa, la estructura centralista que existe actualmente, ¿no? Todo, absolutamente todo pasa por el MEF. Cuando ustedes tengan la reunión con Reinaldo, que creo que la tienen la próxima semana, yo me acuerdo que conversamos al comienzo de su gestión y me dijo, voy a hacer unas obras que además su asesor Carlos Bertini le había dicho que les iban a sacar en un año, unas obras, unas APP, que son alianzas público-privadas. Entonces, yo le comenté a Reinaldo que eso pasaba por el MEF. Es cierto, el MEF pone muy poca plata. Una acción público-privada es en la cual tú le das a un privado para que haga. Pero el Estado tiene que poner un poco de plata, porque así está en la estructura de las APPs. Al poner un poco de plata, el MEF tiene que dar la autorización. Y el MEF es un superministerio que entrampa absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienen en la mentalidad de los funcionarios que están hace muchos años ahí, el tema de no gastar, controlar el gasto al mínimo, ¿no? Está bien, no gastar porque no queremos tener un déficit muy grande, eso me parece brillante. Pero de ahí entorpecer todo hay una gran distancia, ¿no? Entorpece absolutamente todo. Entonces, ¿saben cuánto se demoró Reinaldo en hacer las APP? Que al final hizo una solamente, creo, de las 10 que planteó. 4 años en sacar el permiso del MEF. Entonces, ya verán que no es nada fácil, ¿no? O sea, el tema. No hay planificación, no hay un vínculo entre planificación y presupuesto. El MEF no considera la planificación importante. Da de acuerdo a lo que piden, de acuerdo a lo que el presidente le diga, de acuerdo a la coyuntura. O sea, esto debería desaparecer. En Colombia, por ejemplo, el MEF, les comento cómo es el MEF. El MEF tiene 2 grandes viceministerios. El viceministerio de Economía, que es el que ve la programación de inversiones, y el viceministerio de Hacienda, que es el que ve el tema de impuestos. En todos los países, casi todos los países del mundo, el Ministerio de Economía nuestro, el MEF, se llama Ministerio de Hacienda y ve solamente el tema de impuestos. El Viceministerio de Economía, que es la programación de inversiones,
es lo que se llama el Ministerio de Planificación. Es en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina, excepto en Perú, donde están concentrados los dos en un solo ministerio que es el MEF. ¿Por qué tiene que estar separado? Porque el Ministerio de Hacienda solo tiene que dar la plata y el Ministerio de Planificación tiene que planificar y tiene que ejecutar las obras. Si no tenemos planificación, ustedes, los que están en la empresa privada, saben que las empresas privadas planifican. Le han cambiado de nombre, ya no es la planificación soviética, es planificación estratégica, lo que sea de nombre. Pero se planifica, un agricultor planifica su riego, su cultivo. En el Perú no, el Estado no planifica, el Estado gasta de acuerdo al vaivén, de acuerdo a la coyuntura política, de acuerdo a dónde están los votos. Ahí voy a hacer la obra. Se da la paradoja que pueden haber dos colegios en una sola zona porque hay electores. Eso no puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, ocurre. La última es personal inadecuado, totalmente. No salvo, y leo lo primero que he puesto en el párrafo ahí en la diapositiva, salvo honrosas excepciones, contadas con los dedos de la mano, realmente. ¿Cómo ha ingresado todo el personal al sector público en los últimos 25 años? Todos a dedo. No ha habido, que es otra cosa que ha hecho el MEF. El MEF no autoriza creación de plazas públicas. Se resiste, dice, no, yo no te autorizo a crear plazas públicas. Por ejemplo, el gobierno regional entra Servando el año pasado y le dice al MEF, yo quiero crear 100 plazas para traer 100 buenos expertos. No hay plata, le dice el MEF. ¿Pero qué hace Servando? Le saca la vuelta con dos modalidades que el mismo MEF autoriza, que es los contratos por administración de servicios, los famosos CAS, y los locadores de servicio. Y le da la plata para que pague. Esos dos han entrado a dedo. Y a fin de año, cuando ya tienen que sacarlos, y los sacan, hacen juicio al Poder Judicial y el Poder Judicial los repone indefinidamente. Y el MEF tiene que pagarles. Entonces la pregunta obvia es, ¿y por qué el MEF no mejor autorizó la creación de plazas con concurso público para elegir a los mejores? ¿Por qué? Nadie sabe. O sea, es una cosa, bueno, muchos dirían es porque es en el Perú, ¿no? Pero bueno, no sé. Es algo que yo nunca he entendido. ¿Por qué no autoriza la creación de plazas si al final va a pagar porque el Poder Judicial los repone y los pone en su mismo sitio, ¿no? Es absurdo. Bueno, esas tres son para mí las principales causas, lo que he visto yo ahí en el gobierno de la... ¿Por qué no funciona? ¿No? Ahora, podría darse el caso siguiente. A mí me decía el señor Bolívar, un alcalde de Loja, famoso porque hizo una muy buena obra en Loja, dice, ese no es un problema solamente en Perú, en Ecuador es igual. Yo cuando entré, dejé a toda la burocracia en su palacio principal y me fui a una casa que alquilé con 20 funcionarios de mi confianza, que les pagué bien y con eso hice la gestión. Perfecto, ustedes podrían ganar la gestión municipal o regional, dejar a la gente ahí en el local que están, les pagan mensualmente para que no hagan nada y se llevan 50 personas para a un local aparte para que trabajen ustedes. Bueno, podría ser, pero ¿eso está bien? ¿Esa es la solución a un país para hacer eso? ¿Y después el mes te va a autorizarte pagarle 50 personas adicionales? Bueno, podría sacar de la vuelta como CAS y locadores, también podría ser, ¿no? Pero no creo, yo creo que si queremos hacer cambios en el país, tenemos que hacer cambios profundos. Por eso, yo creo que la primera reforma que tiene que hacerse en el Perú, antes que todas las reformas políticas, electorales y todas las cuestiones mediáticas que hay, es una reforma del Estado. Una reforma del Estado profunda, ¿no? El Estado tiene un plan que se llama una política de modernización del Estado, le llaman. Tiene como 10 años ya. Por supuesto que no hay ningún avance en el tema, ¿no? Lo único bueno que hicieron fue el diagnóstico, que es este, ¿no? Voy a pasar rápido para avanzar. Hay 8 causas por las cuales dicen que el Estado no funciona. Ausencia de un sistema de planeamiento, lo que ya mencioné antes, ¿no? Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. Muy cierto, al final vamos a ver la estructura del gobierno regional, por ejemplo, es obsoleta. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios. Muy bien.
Infraestructura, equipo insuficiente. Absolutamente, lo vemos en los hospitales, en los colegios, ¿no? Inadecuada política y gestión de recursos humanos. Lo que mencioné al final, ¿no? Totalmente de acuerdo. Limitada evaluación de resultados, impactos como seguimiento, monitoreo. También no se hace seguimiento. Se da plata para algo y no se monitorea si está bien o tuvo efecto o no. Carencia de sistemas y métodos de gestión y débil articulación, que eso lo vamos a ver al final, que es un grave problema que hay en los 3 niveles de gobierno. El gran tema con el Estado es que hace bien el diagnóstico, pero la pregunta es, ¿qué ha hecho hace 10 años para solucionar esto? La respuesta es nada. Bueno, no quiero ser tan duro, casi nada. Por ejemplo, para el tema personal, que como ya les he mencionado es un caso grave. O sea, yo entro a una empresa a trabajar, a ver, ya que somos futboleros todos, entro a un equipo de entrenador y veo que 10 jugadores no sirven para nada absolutamente. Solo el arquero me salva, ¿no? Entonces digo, ¿puedo jugar con este equipo? Tengo que traer jugadores, tengo que cambiar jugadores, ¿no es cierto? No, pero pobrecito, ¿cómo lo vas a sacar a este? Compadre, aquí esta es plata del Estado, es plata de la gente, no es plata mía, no es mi empresa privada, es una plata del Estado. Este tipo está robándole a la gente un sueldo, no haciendo nada. Le daré un incentivo para que se vaya, que ponga su empresa, su mototaxi, lo que quiera, pero no puede estar trabajando en el Estado. Bueno, el Estado peruano creó un programa que se llama Servir. Servir para capacitar funcionarios, poner gerentes públicos, que es el 0.0001% de los gerentes que hay en el país, ¿no? O sea, desde ahí ya no sirve para nada. Pero luego ponen de jefe a un laboralista. El laboralista de gran corazón, que además creo con un pasado de izquierda, que bueno, que tampoco tiene nada de malo que sea de izquierda, ¿no? Pero bueno, gran corazón, full corazón, esos que lloran. Entonces, claro, sacó una norma de que el proceso de servir de reducción de personal iba a ser gradual. Ya saben en el Perú lo que es gradual, o sea, no hacerlo nunca. En el Perú hacemos las cosas de shock o no las hacemos. Así de simple, ¿no? Entonces, el proceso de servir gradual hace 10 años está hasta ahora, que no pasa de la segunda fase. La primera fase era un mapeo de puestos, es decir, cuál es el perfil que se necesita para el puesto. Los sindicatos en cada uno de los gobiernos regionales, locales y ministerios, y OPD y todo el Estado, bloqueaban ese mapeo. Demoró 5 años o 6 años hacer el mapeo de puestos. Y el gerente servir bien contento porque, claro, recibía su sueldo todos los meses, ¿no? Pero eso es un fracaso total. La reforma del Estado tiene que poner en stand-by las normas laborales, dar incentivos a la gente para que salgan, porque son personas al final de caso, no decir yo lo voy a votar a la calle y listo, ¿no? Tiene que haber un mecanismo. Que por otra parte, además, les comento, en la década del 90 ya hubo un proceso. Se redujo personal, se le dio incentivos. Se contrató a ESAN justamente, con Rafa somos egresados de ESAN. Se contrató a ESAN para que dé capacitación a la gente, para que pongan sus negocios. Ustedes saben que cuando entró el gobierno de García Sayán, perdón, de Paniagua, con García Sayán de ministro, no sé, ministro de qué era, pero tenía mucho poder, dieron una norma de reposición de todos los que habían sacado. Hasta la gente que salió con incentivos, todos regresaron al sector público. En el gobierno regional hay como 300 personas que se les dio plata para que salgan y ya estaban trabajando en otra cosa, habían comprado su combi. Ahí está. Cuando el 2001 les cae del cielo la reposición y están ahí trabajando en el gobierno regional, no hacen absolutamente nada. Los han mandado a archivo, a maquinaria, no sé dónde, pero lo repusieron porque, claro, no, que era injusto que los habían sacado y entonces hay que reponerlos. Como el gobierno es plata del aire, no, o sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, así ocurrió. Por eso les reitero, disculpen que sea tan enfático, yo sé que ustedes tendrán sus propias ideas, tomarán lo que, van a haber muchas charlas, tomarán los que ustedes crean conveniente, pero mi idea es que una reforma del Estado profunda es súper recontra urgente. Y una vez le dije a Antonio Mabres, porque también Antonio Mabres, cuando entró el gobierno de Reinaldo, que estaba muy cercano a Reinaldo, muy entusiasmado con las 10 obras que iban a hacer en Piura, yo le digo, mire, don Antonio, lo primero que tiene que hacer Reinaldo es transformar, ser un líder a nivel nacional, que podría haber sido,
¿no? Para transformar este país. No contentarse con 10 obritas que va a hacer y decir, ah, ya hice 10 obritas en Piura y listo. No, este país hay que transformarlo de raíz. Y la reforma del Estado es una prioridad absoluta. Yo le dije a don Antonio, ¿usted cree que puede poner en su eslogan de la Universidad de Piura que forman profesionales de calidad si el 90% de profesores son malos? ¿Podría hacer algo? Lo primero que tendrías que hacer es cambiar al 90% de profesores malos. O como entrenador de fútbol. No va a prometer el campeonato con 10 jugadores malos. Tendría que cambiarlos. Prometer sería una mentira, sabiendo que no vas a cumplir, ¿no? Bueno, esta es la parte final. Vamos a hablar de cómo está la estructura del Estado para que vean que también los gobiernos regionales no tienen absolutamente ninguna injerencia en el desarrollo de la región, así enfático. No pueden hacer ningún tipo de política en la región. El Estado peruano está agrupado en 3 poderes. El poder legislativo, ustedes lo conocen, es el Congreso. El poder ejecutivo, es el presidente de la República, y el poder judicial. Además tiene órganos constitucionales autónomos, que no dependen de ninguno de los 3 poderes. Incluso uno de ellos, el primero que está ahí, el Jurado Nacional de Elecciones, es considerado un poder. Por eso algunos hablan de 4 poderes del Estado, ¿no? Y es más, algunos hablan 5º poder, que es los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Los órganos autónomos son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el RENIE, que es otro tema. Si algún día conversan con Juan Carlos, o creo que está Armando aquí, ¿no? Me parece aquí en el grupo. Esto, mi opinión es que deberían unificar eso. No sé por qué en la época de Fujimori dividieron, dicen que fue una sugerencia de Montesinos, dividir todo ese tema. Porque es absurdo, debería haber un solo ente ahí. Pero bueno. Luego está el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y otros más ahí, ¿no? Está el BCR. Por ejemplo, el BCR es una isla dentro del Estado. ¿Por qué es una isla? Ustedes saben cómo ingresan a trabajar la gente al BCR. Entran por concurso. Renato, que es alumno, que es egresado de Economía, debe saber que hay un concurso entre los alumnos de Economía de todo el país y los mejores se quedan a trabajar cada año en el BCR. Entonces tiene gente a uno y funciona bien. Las reguladoras, que la vamos a ver más adelante, que lamentablemente no son organismos autónomos, sino que dependen del Ejecutivo, estas reguladoras que comenzaron muy bien, Indecopi o Ciner, con contratación de funcionarios a uno con buen sueldo, luego se ha deteriorado y han comenzado también a entrar a dedo. Toda la eficiencia que habían mostrado en los primeros años se vino abajo. El tema personal es clave en una institución, como ustedes deben saber, ¿no? Luego tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿correcto? Pero de los 3 poderes, obviamente el que tiene más poder es el Ejecutivo, cuya estructura es la siguiente. Tiene un presidente de la República y tiene un Consejo de Ministros y una presidencia del Consejo de Ministros, que es la famosa PCM, ¿no? Entonces hay una flechita ahí que va para abajo, porque todo lo que vamos a ver para abajo, para adelante, es de la PCM. La PCM tiene los ministerios bajo su paraguas, ¿no? Hay un Consejo de Ministros, donde el presidente del Consejo de Ministros es el de la PCM, ¿no? Tenemos varios ministerios, voy a pasarlos a ver: Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Justicia y Derechos, Mujer y Población Vulnerables, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. O sea, tenemos un montón, ¿no?, de ministerio. Debería reducirse a 10, a 9, se pueden reagrupar. En una verdadera reforma del Estado deberíamos reagrupar ministerios. Tema de otra charla, ¿no? Luego tenemos, lo primero que vamos a ver es lo que está ahí abajo, ¿no? Que son los organismos públicos ejecutores. Estos, que vamos a verlos ahorita, no dependen de los gobiernos regionales. No han sido transferidas sus competencias ni funciones. Ninguna.
¿Qué se ha transferido a los gobiernos regionales según la ley de descentralización? Se ha transferido competencias y funciones de los ministerios, lo que está con color ladrillo. ¿Y cuáles son las competencias y funciones? Casi ninguna. Los ministerios fueron desmembrados en la época de Fujimori y el gran ministerio de Agricultura que había antes, que tenía la dirección de investigación, la dirección de sanidad, la dirección de promoción agraria, la dirección de no sé cuánto, esos ministerios fueron desmembrados y se crearon los organismos públicos ejecutores. No sé con qué razón, la verdad que no entiendo con qué razón, pero así se desmembraron. De manera que INIA, por ejemplo, que es Instituto Nacional de Investigación Agraria, tiene su propio local. Ya no está en el local del ministerio. Tiene su propio local. Tiene oficinas desconcentradas, no descentralizadas, sino desconcentradas. ¿Cuál es la diferencia? La descentralización es un ente que me lo transfieren y en el cual yo tengo poder sobre este. Si, por ejemplo, INIA me lo hubieran descentralizado, yo como gobierno regional pongo al jefe de INIA. No. INIA está desconcentrado solamente. Depende de Lima. El jefe de INIA en Piura lo pone Lima. ¿Correcto? Entonces yo no entiendo por qué hicieron eso en la época de Fujimori. La cosa es que cuando vino la descentralización en la época de Toledo, no corrigieron el error y dijeron, vamos a descentralizar la agricultura. ¿Pero qué tiene el Ministerio de Agricultura? Tiene maquinaria agrícola, tiene la competencia de competitividad y tiene la competencia de titulación de tierras. Esas tres nada más. No ve sanidad, no ve promoción agraria, no ve nada de eso. Esas tres. Esas tres competencias son las que fueron transferidas al gobierno regional. De manera que la dirección agraria, que antes, en la década de los 70, era la dirección agraria de Piura, que veía todo el campo en Piura, a pesar que no había descentralización, pero había un ministerio poderoso que era el Ministerio de Agricultura, con una oficina desconcentrada en Piura que tenía poder. Ahora, la Dirección Regional Agraria es una simple oficina que ve titulación de tierras, que ni eso lo ve porque se la quitaron, maquinaria y competitividad. Y tiene oficinas destartaladas en Cruceta, en Huancabamba, que no sirven absolutamente para nada porque no tienen competencia para nada. Más plata tiene Sierra Exportadora que la Dirección Regional Agraria de Piura. Sierra Exportadora en Piura, ¿no? Entonces, igual en todos los ministerios, igual en todos, en interior, en educación, el IPD, por ejemplo, no depende del gobierno regional, depende del IPD de Lima, ¿no? Entonces, todos estos temas no se conoce, la gente no los conoce, los periodistas no lo conocen. Escriben cosas como diciendo, las regiones no hacen nada, si les han transferido todo. ¿Qué todo? No han transferido nada. Y encima, la PCM tiene todos estos organismos que están acá. OSINFOR, DEVIDA, DINI, INDECI, Sierra Exportadora, CENEPREC, CEDEPNA. Sierra Exportadora ya lo han pasado a Agricultura. De manera que Agricultura tiene INIA, CERFOS, Sierra Exportadora, ¿no? Defensa tiene CONIDA, Agencia de Compras, Economía y Finanzas tiene Proinversión, Perú Compras, Educación tiene IPD, Justicia tiene el INPE, el INPE lo ve todo de Lima, acá hay INPE en Piura, pero no tiene nada que ver con la región. Producción, FONDEPES, FONDEPES, por ejemplo, en pesca. FONDEPES, que está en Paita y que da cursos y todo, no depende del gobierno regional, depende de esta OP, de FONDEPES y Lima, ¿correcto? Salud, INEN, INES, SIS, todo depende de Lima. Sutran en transportes, depende de Lima. Sensico en vivienda, en fin. Cultura, por ejemplo, en cultura ni siquiera han transferido nada, ni siquiera lo del ministerio han transferido a las regiones, ¿no? Y luego, aparte de estos organismos públicos ejecutores, tenemos organismos públicos especializados, que son reguladoras y técnicos. Esos tampoco han sido transferidos. Eso lo maneja la PCM, que es CEPLAN, Servir, Indecopi, INEI, Concitec, Ocitran, Ocinelmin, Ocitel, SUNAS,
Todos, si ustedes lo ven, tienen oficinas en Piura. Ninguno depende del gobierno regional. El gobierno regional no sabe absolutamente nada de lo que hacen. No están obligados a... en la gestión de Atkins estuvo de gerente de desarrollo económico Miguel Zapata, que me parece que Víctor lo propuso para que den una charla con él, que es muy buen profesional, es muy amigo conmigo. Miguel Zapata, estábamos ahí, me acuerdo, yo estaba en CEPLAR, y creó una red regional de desarrollo económico, porque yo lo he conversado mucho este tema con él, y era consciente de que al no haber descentralización, todos los organismos en Piura, desconcentrados, trabajaban por su cuenta, y hacían un montón de cosas, y el gobierno regional ni se enteraba. Él, como gerente de desarrollo económico, no sabía qué estaban haciendo, no sabía que Fondepes hacía tal cosa en pesca, que Sierra Exportadora estaba sembrando tal cosa en Huancabamba, no sabía nada. Entonces, al crear la Red Regional de Desarrollo Económico, dijo, vamos a sentarnos con todos. Aquí llamó al jefe de Sierra Exportadora de Piura, me acuerdo que era el ingeniero Sandoval en esa época, llamó al de Fondepes, todos nos sentamos en la mesa, yo iba como invitado por el CEPLAR, es el centro de planeamiento, y la reunión, muy bonita todo, decíamos, vamos a coordinar, articular, que es la palabra mágica, dado que no hay vínculos, la palabra mágica en el Estado es articular. Vamos a articular, coordinar, que en resumen quiere decir a la buena voluntad de los que quieran. Tal cosa, entonces listo, quedamos en que en esa época me acuerdo que se quería sembrar, no me acuerdo del producto, no era arándanos porque arándanos es muy reciente, era otro, pero no me acuerdo, bueno, pongamos que es arándanos. Vamos a sembrar arándanos, entonces Sierra Exportadora tiene tanta plata para ese cultivo, nosotros tenemos tanto, el gobierno local del FAI que tiene plata, vamos a juntar los 3 montos y vamos a hacer una parcela demostrativa, en lugar de hacer 3 parcelas separadas, ¿no? Perfecto, quedamos así, todos contentos, hasta el alcalde, porque es otra cosa, los municipios tampoco tienen vínculo con el gobierno regional, normativamente. El alcalde se va a Lima a ver sus cosas, no va al gobierno regional, ¿correcto? Entonces todos contentos. A la siguiente reunión llegó el ingeniero Sandoval y nos dijo, ¿saben qué? Mi jefe de Lima dice que no, que vamos a hacer la parcela demostrativa donde estaba acordado, porque ya hemos hablado con el señor para alquilarle su hectárea y tanta cosa. Entonces le digo a Miguel, oye, no podemos forzarlo a este señor a que haga donde hemos dicho que vamos a juntar todos los 3 esfuerzos. No, no se puede. No hay un vínculo normativo con el cual el gobierno regional pueda obligar a estos organismos públicos a que hagan lo que nosotros queremos en nuestra región, ¿no? Así de simple. Y así fue. El tipo hizo su parcela demostrativa por su cuenta. El alcalde al final se desanimó, también hizo su hectárea por su cuenta, y el gobierno regional hizo su hectárea por su cuenta. La Red Regional de Desarrollo Económico funcionó más o menos, se coordinaban algunos asuntos bajo el esfuerzo de Miguel, pero cuando entró el gobierno Reinaldo, eso entró al olvido, porque es otro tema en las gestiones. Cada vez que se cambia de gobierno, los que entran se creen Adán y quieren cambiar todo, ¿no? Entonces, a pesar que me dijo Miguel que había conversado con Reinaldo, ya no tomaron en cuenta la Red Regional de Desarrollo Económico, no quedó en nada, ¿no? Y hasta ahora, de actual, peor todavía, ¿no? Ni siquiera lo reactivaba ni nada. Entonces, estos son los organismos públicos especializados. Ya verán que Agricultura tiene la ANA, Víctor Garrido, que está aquí presente, sabrá toda la problemática que hay en el agua. Es absurdo el manejo público del agua. Tenemos la ANA nacional, la ANA local, la ANA no sé cuánto, la junta de usuarios, nadie sabe quién es el dueño de esto, de lo otro, quién manda a quién, es el tema, ¿no? Es un pandemonio. SENASA. Luego tenemos programas. El Estado Nacional crea programas que les pone su local, pone su jefe en Lima, y pone oficinas en todas las regiones, con jefes en las oficinas de las regiones. Tampoco han sido descentralizados. Agrorural es uno de esos, el famoso agrorural, que en Piura lo conocemos bien. El programa de competitividad, el PCC, el PROCOMPITE, ¿no? El PCI, que es el programa subsectorial de irrigación.
y tienen mucho dinero. Entonces, cuando la gente del agricultor va al gobierno regional a exigirle que le reparen sus canales, yo creo que a los gobernadores les ha faltado un poco de tino, ¿no? O de comunicación. Yo, si fuera el presidente regional, voy a salir y decir, ¿saben qué? Vayan a pedir al PCI. Vayan a pedirle a Agrorural. Y le sacaría el monto de plata que tienen ellos y el monto de plata que me dan a mí para esos temas en el gobierno regional. ¿No es cierto? Entonces, es que eso es así. O sea, es lo que está ahí, ¿no? Luego, Comercio Exterior tiene Senfotur, Promperú, Copesco. Copesco es un programa que tiene mucho dinero, pero que no saben ni lo que hacen. Hicieron un malecón en Máncora. Yo me acuerdo que yo estaba en el gobierno regional en esa época, les dijimos que no lo hagan ahí. Era muy cerca al mar. La Marina les dijo que no lo hagan ahí, que estaba muy cerca al mar, pero ya habían decidido hacerlo. Los que venían de Lima, que eran dos señoras muy agradables, muy buena gente, todo, ya habían decidido hacerlo ahí, y el malecón, ustedes saben que a la primera crecida del mar que hubo se lo llevó, ¿no? Es el que está en Máncora, el malecón. Entonces, cosas como esas ocurren actualmente, ¿no? Economía y finanzas tiene SUNAT, tiene la OCE, educación tiene una serie de instituciones aquí, y están todas. Y como van a tener la presentación, después van a... Salud tiene su... Ah, otro tema. Salud, por ejemplo, se le acusa aquí al gobierno regional. Yo veo que se le acusa al gobierno regional. Ya les he dicho, mi posición es que a Fernando García hay que acusarlo de muchas cosas, y al final de su cuestión se le acusará, pero en el tema de salud yo creo que los medios le dan duro sin razón. El gobierno regional no tiene competencias en salud casi. Los tiene el gobierno nacional a través del ministerio y a través de salud, en el tema de los pensionados, que eso no ha sido transferido tampoco, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, en transportes, vean ahí en transportes, Provía nacional y Provía descentralizado. Los maneja Lima. ¿Qué maneja la región? Solamente las vías regionales y tales, que son poquísimas. Incluso la pista que está en la salida a la Gulman para salir a La Legua, ese tramo que siempre está malogrado, no lo podía hacer el gobierno regional porque es una vía nacional. Y si tú pones un sol en una vía que no te corresponde, se llama malversación de fondos. Y hay cárcel por eso. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, todo eso. Y finalmente el Estado tiene empresas, el Estado Nacional tiene empresas que tampoco han sido descentralizadas. En Cataluña, por ejemplo, los catalanes tienen todo lo que he mencionado, lo tienen los catalanes en su región, y tienen la Generalitat, tiene el poder sobre todas esas instituciones que he mencionado. Acá no. Acá no tenemos ningún poder sobre estas instituciones. Como ustedes verán, las empresas son un montón, ¿no? Agrobanco, Enaco, GESUR, Electronorte, NAPU, Serpol, Mi Vivienda, Sedapal, todas estas, ¿no? Sedapal no lo ve la región. Sedapal está en proceso concursal. Y el principal acreedor es el Estado, a través de FONAVI. La maneja el MEF, ¿no? Listo, esto es educación, tiene las universidades, y ESALU, que les decía, ESALU lo maneja el Ministerio de Trabajo, porque es un fondo de pensiones. Los pensionistas dan dinero y ese dinero va para ESALU, ¿no? Lo que ve el Ministerio de Salud es MINSA, que son los hospitales MINSA, ¿no? Y el CIS ahora. Entonces, ya verán que la estructura del Estado es compleja y totalmente centralizada hacia el gobierno nacional. Unas breves reflexiones. A ver, según la ley de descentralización, solo se han transferido algunas competencias y funciones de los ministerios. Ninguna competencia en función de los organismos públicos ejecutores, ni organismos públicos especializados, ni programas, ni universidades, ni de salud. Y se ha transferido el pago de maestros, médicos y profesores, lo cual eleva el gasto corriente de los gobiernos regionales. Es decir, de descentralización, casi nada. Además, no existe ningún vínculo entre el gobierno regional y los gobiernos locales. Con lo cual, los alcaldes paran viajando a Lima
porque saben que el gobernador regional no le va a hacer no le va a dar ninguna solución a ningún problema. Para terminar, este es el organigrama del gobierno regional de Piura. Es muy complejo, no lo voy a ver todo, solo me voy a centrar en una pequeña parte para ilustrar cómo está de mal hecho. Esto que está aquí en medio, que dice Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a la izquierda, perdón, a la izquierda, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, ¿sí la pueden ver? Y tiene 4 cuadraditos amarillos abajo, ¿no? La Gerencia Regional de Desarrollo Económico tiene bajo su competencia la Dirección Regional de Agricultura, la de Producción, la de Energía y Minas, y la de Comercio Exterior y Turismo. 4 direcciones que no sirven absolutamente para nada. Totalmente desmanteladas, sin capacidad de ejecución por el personal que tienen, y sin competencias ni funciones, porque como ya habrán visto, todo lo manejan los organismos públicos, ejecutores y especializados, y las empresas públicas nacionales. Turismo, por ejemplo, de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo solamente ve el catálogo de hoteles, licencias, pero no tiene plata para hacer ni siquiera una pista. Que sí, que vamos a mejorar el acceso a San Pedro, que está asfaltado, vamos a hacer una pista. No tiene plata la Dirección Regional de Comercio y Turismo. Que vamos a dar un incentivo a la gente para que se instale en San Pedro y vamos a darles un reconocimiento. No tiene plata. ¿No? Y encima, se limita solamente a temas, como les dije, muy menores, ¿no? La Gerencia Regional de Desarrollo Económico debería desaparecer, según mi propuesta. Porque el no tener una ejecución, yo no puedo hacer política agraria, por ejemplo. Yo no puedo decir, vamos a sembrar algodón y vamos a dar un incentivo a los agricultores para que siembren algodón y le vamos a poner a construir un almacén para que ahí depositen su algodón y luego lo vamos a conectar con el exterior, vamos a poner un centro de información, vamos a comprar computadoras. No tiene plata para eso la Dirección de Agricultura. Tendría que recurrir a hablar con Sierra Exportadora o con Agrorural, a ver si buenamente quieren, ¿no? Yo creo que es cierto, nosotros como personas que viven en las regiones debemos aprender a hacer lobby, debemos aprender a quién dirigirnos, cómo ser más vivos y ganarle a otra región y llegar primero al ministro, al presidente, porque es mi pata. Pero yo no creo que ese debe ser nuestro objetivo como ciudadanos, como personas, final. Nosotros debemos reclamar nuestros derechos sin necesidad de estar haciendo lobbies, sin necesidad de estar buscando, sí, que por aquí me meto mejor, o que cómo hago, que soy un dribleador, y mira, que le saqué la vuelta a y conseguí que el ministro me dé esto, y vengo bien contento. Por la gracia del ministro, por su buena voluntad, me ha dado esto. No. Nosotros tenemos que aspirar a que nos transfieran a nosotros lo que Sierra Exportadora hace en Piura, deberíamos manejarlo nosotros. ¿Por qué tiene que venir alguien de Lima a manejar un dinero en Piura? No entiendo. Bueno, entiendo que es un proceso, tampoco soy tan ingenuo de decir, transfieran ahorita a Servando, denle a Servando, no, tampoco. O sea, yo creo que es un proceso en el que debemos capacitar gente. Quizás para cuando Alejo o Coqui estén ya de gobernadores ya habrá llegado ese momento, ¿no? Pero yo creo que si no se inicia, si alguien no pone la alerta, yo por ejemplo a Reinaldo le decía, tú tienes el carisma, la capacidad para ser un líder. Cuando le propusieron ser presidente de la Asamblea de Gobernadores, él me comenta que desistió porque quería abocarse a Piura. Y digo, ahí hubieras aprovechado y desde esa palestra hubieras comenzado a crear una conciencia descentralizadora. La descentralización no la va a hacer Lima, no la va a hacer el Congreso. Históricamente está probado en todos los países del mundo, nunca se ha descentralizado porque el centro de buena gente descentralizó. Es por una presión de las regiones, porque hay gente ilustrada en las regiones, gente con capacidad que es capaz de decir esto se debe hacer. No, si no nos contentamos pues a lo que tenemos y a ser buenos lobistas, a buenas amistades, que porque soy amigo del ministro, ¿no? Y por ahí conseguí 1.000 millones, vengo para que me aplaudan, bien contento, conseguí 100 millones
de soles más, ¿no? Eso es mendigar. Yo creo que la dignidad de las personas no es precisamente una característica el ser mendigo, ¿no? Entonces, hay unas reformas que hay que hacer acá en la estructura del gobierno regional, muy profundas también. Bueno. Finalmente, para que vean cómo es el centralismo, están creando, y para que vean cómo somos de que no nos damos cuenta de las cosas. En Piura estamos aplaudiendo, hay un grupo, está la Cámara de Comercio, la Universidad de Piura, está no sé quién en el directorio de esta agencia regional, y están aplaudiendo que se ha creado. Yo en lugar de aplaudir diría, esto no es posible que se haga en Piura, ni en ninguna región. Están creando una agencia regional de desarrollo económico que en la práctica van a reemplazar al gobernador regional. Miren cuál es la función de la agencia regional. En el segundo párrafo dice ahí. Facilitar la coordinación entre los actores de cada territorio para la formulación de estrategias de desarrollo de acuerdo a cada realidad. ¿Necesitamos que alguien venga a hacer eso? Eso es lo que creó Miguel Zapata. Un ente que iba a coordinar. ¿Por qué no hacemos lo que creó Miguel Zapata y por qué queremos que de Lima nos creen esta agencia y van a traer gente de Lima para que hagan las cosas acá? Con el agravante, yo estuve en la reunión en la que presentaron esta agencia, que fue en el edificio de gobierno de la universidad, y le pregunté al viceministro que vino a presentarla, que si esta coordinación iba a ser vinculante. Conté el caso que le había pasado a Miguel Zapata con su articulación y que la gente al final iba a la siguiente reunión a decir que no iban a hacer porque Lima le había dicho que no. Entonces le pregunté, ¿va a ser vinculante la coordinación? Si la Agencia Regional de Desarrollo dice que siembren arándanos en las 3 hectáreas por separado, que las dejen de lado y siembren en una sola, los 3 organismos, lo que diga la agencia regional es escrito en piedra. No, me dijo. Es solo un ente coordinador, articulador. Si Sierra Exportadora quiere, bien, y si no quiere, bueno, mala suerte. Entonces estamos creando un organismo que ni siquiera tiene poder y que está superponiéndose a las funciones, a las pocas funciones que tiene el gobierno regional, que es básicamente un gobierno de articulación, nada más. Entonces, esto es lo que están haciendo ahorita, esto es lo que están, y la gente en Piura bien entusiasmada con este tema. Y digo, ¿qué entusiasmo? Bueno, no sé. Me parece raro, pero bueno. ¿Será que el sol nos pone así? Pero bueno. En fin. Listo. Esta es la frase que les quería comentar, que va para Alejo, para Coqui, para todos ustedes, por el entusiasmo que tienen. No se desanimen nunca. Lo que comienza aquí, por más pequeño que sea, cambia el mundo. Dio un discurso el almirante William McRaven en Texas. Incluso dijo una cosa, es muy sencilla, pero a mucha gente no le gusta, pero dijo, la revolución comienza cuando tiendes bien tu cama, ¿no? Tiende bien tu cama y comienzas a cambiar el mundo. Porque hay gente que quiere cambiar el mundo, pero ni siquiera tiende bien su cama, ¿no? Es como los revolucionarios de la década del 60 que querían hacer la revolución y tenían 4 o 5 mujeres, ¿no? Entonces no podían ordenar su vida y, claro, iban a cambiar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que cambiarse con cosas pequeñas, pero le reitero, no se va a cambiar nada si no hay una reforma del Estado, y si esa reforma del Estado no incluye una verdadera descentralización que sea exigida desde la región. Yo le comentaba a Coqui en broma que hay que bloquear carreteras incluso. Claro, era una broma, yo no soy extremista de bloquear carreteras, pero en el extremo les diría que si es necesario, se puede hacer en casos extremos. O sea, no hay que, yo creo que la dignidad de las personas en un territorio va más allá de convertirse en mendigos y estar esperando que por su buena voluntad o porque me convierto en un lobista o porque soy bien simpático voy a conseguir cosas. No es así. Esto es un proceso en el que yo creo que ustedes se están metiendo en algo muy serio y que la gente espera mucho de ustedes, porque ustedes son una élite, ¿no? Yo le digo siempre a los alumnos de la Universidad de Piura, ustedes son una élite. No todos pueden acceder a una educación de prestigio, y entonces ese, digamos, privilegio también incluye una responsabilidad de ustedes, ¿no? De aportar a su región. Irse a Lima es una opción válida, yo no digo nada, mis 2 hijos están en Lima, ¿no? Pero
es interesante que se quieran quedar en su región y hacer progresar a su región también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a cortar esto y entonces ya le doy la palabra a todos. ¿Cómo es esto? A ver, un segundo. Dejar de compartir. Listo. Bueno, he dejado de silenciar a todos. Pueden activar su audio el que quiera comentar. Alejo, a ver, ¿puedes activar tu audio o no? No, a ver si ya. A ver, permitir ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, Ahora sí. sí, Armando, yo creo que ya a estamos ver, todos. Armando García tenía levantado la mano. ¿Puedes comentar, Armando? Hola, hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, sí, muchas coincidencias. Bueno, como todos saben, yo tengo ya muchos años trabajando en el Estado y definitivamente hay varios temas y varios conceptos que revisar. Más allá de una reforma política, la reforma de la organización del propio Estado, que no debe ser, eh, digamos, vista a largo plazo, sino que creo que debe fortalecerse de diversos espacios, de una manera inmediata podrá lograr el desarrollo. Tengo, bueno, manejo las actividades del Estado de visión nacional desde acá de Lima. Cada región es diferente, cada municipio es diferente en su contexto, pero sí hay la necesidad del desarrollo de todas las personas, ¿no? Yo creo que hay que entender que el Estado, más allá de su problemática, también a la vez es una oportunidad. Y creo que es una oportunidad para gente que dentro de todos estos años hemos podido irnos desarrollando y haber podido llegar a aportar en algo a todo este sistema, que a la vez es apasionante y complicado, con muchos riesgos, pero que definitivamente con espacios como este, con cada vez más personas que se quieran integrar, creo que es un gran impulso. De verdad que a Alejo, a Coqui, de verdad felicitarlos. No es fácil, o sea, los que estamos aquí sabemos que no es fácil, no es para nada sencillo manejar un sistema como el que estamos acostumbrados en la actividad privada. Pero a la vez yo creo desde aquí alentar a que se haga algo, ¿no? No solamente por Piura, sino por el país en realidad. Una reforma política en la cual yo he participado activamente cuando he sido gerente de organización en UNPE, y que hemos podido incluso exponer varias veces estos temas. No puede estar exenta de ya ir pensando en una reforma integral del aparato del Estado, ¿no? Más allá de los temas sectoriales, más allá de los temas programáticos, creo que lo fundamental es la estructura del Estado, el cómo desarrollar y cómo de verdad repartir los recursos, ¿no? Y dentro de eso, y más allá de todas las situaciones, y tú seguro, Guillermo, comprenderás, el tema hasta de lo que un candidato puede ofrecer en una campaña política, sabemos que eso no es inmediato y sabemos que eso no se va a dar, porque el presupuesto con que él ingresa no es el presupuesto que él ha dejado ni él ha manejado. Y recién en su segundo o tercer año se podrán ver y en el cuarto ya se va y no va a gastar en el cuarto año por razones de fiscalización y de impedimento electoral incluso. Entonces, la reforma política y la reforma de la estructura va por temas mucho más grandes que luego deben de caer definitivamente en cómo funciona una región en general, ¿no? Y bueno, nosotros obviamente somos piuranos y queremos que funcione inicialmente en Piura, pero creo que tenemos que apuntar a tener espacios que permitan impulsar la reforma política y la reforma del Estado en general. Tenemos un CEPLAN que es inoperante, la verdad, más allá de llenar todo este tema programático, o todos los cuadros que ahora los ponen en línea y se aplaude eso, y está bien, una Secretaría de Gestión Pública en PCM que no ve los temas de fondo. Entonces yo creo que aquí sí podremos empezar a tener un esfuerzo grande por, más allá de un tema netamente político, creo yo, creo que en abrir espacios que permitan reflexionar y que permitan hacer algo por la reforma del Estado, y tanto en lo político como en su estructura, me parece un paso muy, muy importante a desarrollar. Sí, totalmente de acuerdo.
A mí no sé si me permite dar una opinión sobre el tema. Y yo creo, ¿me están escuchando, cierto, Sí, Guillermo? sí, lo escuchamos. Yo creo que el análisis y el diagnóstico que has hecho es muy bueno, es impresionante, es muy claro. Tienes perfectamente la cosa clara sobre cómo o cuáles son las cosas que se deben cambiar, al menos a nivel regional, cuáles son las competencias, qué es lo que se debería exigir. Creo que deberíamos ir un paso más allá sobre esto, ya que tenemos tu experiencia y tenemos tu diagnóstico. Creo que sería importante también terminar de desarrollar un documento que sirva como una propuesta, ¿no? Y que se pueda incorporar a una agenda legislativa regional. O sea, que esto sea asumido a través de un documento concreto sobre cuáles son los cambios, qué es lo que se debe solicitar para que el gobierno regional tenga, digamos, mayor posibilidad de manejo respecto de su región, y tener ese documento y ese documento hacerlo llegar a los 7 congresistas de Piura con una exposición también, y ahí sí me gustaría comprometerte también a que tú también puedas exponerlo, porque yo estoy 100% seguro que ningún congresista tiene la película tan clara sobre este tema que es tan vital para la región como lo tienes tú. Entonces, hacerles una exposición, entregarles un documento y comprometerlos a que esto sea un punto de agenda indistintamente de su ideología política o del partido al que pertenecen. El único color y la única bandera tiene que ser la de Piura. Entonces, que ellos puedan asumir y que los siguientes congresistas también asuman este proceso, ¿no? Como parte de su agenda, y que sean finalmente juzgados, no sé cómo llamarlo, o evaluados en su gestión como congresistas respecto de los cambios que vayan logrando en cada uno de los puntos que se vaya estableciendo en esa hoja de ruta para esto. Estoy 100% seguro que para el caso de Piura, si esto se da, definitivamente nosotros vamos a ayudar muchísimo a otras regiones, porque básicamente lo que vamos a hacer es servir como ejemplo para que otras regiones también hagan lo mismo o sepan más o menos qué es lo que también deben pedir, ¿no? Así que me gusta aterrizar las cosas. Es muy, muy buena tu exposición. Ojalá pudiésemos hacérsela, y yo me comprometo a gestionar con los 7 congresistas. Con Alejandro vamos a ver cómo movemos cielo y tierra para poder tener esta misma exposición con los 7, ¿ok? Y entregarles un documento de cuáles son los cambios que son necesarios, ¿no? ¿Qué es lo que se debe solicitar para que podamos avanzar con este tema? Si ya tenemos el diagnóstico, pues lo único que hay que hacer es simplemente ponerse manos a la obra. Perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente. Como dicen los colombianos, a la orden, ¿no? Sí tengo bastantes dudas de que se pueda poner, digamos, con los actuales. Hay un círculo vicioso, digamos, el centralismo crea un círculo vicioso en el que las personas comienzan a perder un poco la perspectiva cuando cambian de posición y piensan que las cosas se pueden hacer de manera gradual, ¿no? Yo antes quizás podría pensar que esto se puede hacer de manera gradual. Pienso que no ahora. Hay que hacer esto como un cambio profundo y rápido. Si no, no va a funcionar. En el ministerio en el viceministerio de gobernanza, en la PCM, que es el que ha creado la Agencia Regional de Desarrollo, hay 2 piuranos en la cabeza. 2 piuranos que cuando estaban en Piura eran defensores de la descentralización. Y ahora que están en Lima han creado esto. Yo les digo a los 2, les dije, oye, ¿cómo puedo crear esto? Si les digo, esto no es un reemplazo del gobierno regional y además no es vinculante, es solo de coordinación. Y me dijeron, no, es que esto es una primera fase, estamos yendo de a pocos. Bueno, yo ya conozco en el país lo que se hace de a pocos es patearlo para adelante y decir no voy a hacer nada, ¿no? Quizás yo estoy un poco sesgado en el tema, quizás es cierto, pueden haber cosas lentas, pero no sé.
tampoco se dejen llevar por mi pesimismo que tengo con respecto a la Guillermo, pública, ¿no? Renato. sí. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, ha sido espectacular, he conocido mucho más de dentro, cosas y roto paradigmas que yo tenía en la cabeza por falta de información, ¿no? Está clarísima, yo creo que la idea de llevar y plasmar esto en un documento creo que es el camino a seguir para ponerle patas al asunto y que muchas congresistas o gente que tiene poder político tome conciencia de cuál es la real problemática del Estado, ¿no? Tú dijiste en tu exposición que la principal reforma que hay que hacer es la del Estado. Y efectivamente tenemos un Estado que no suma, sino que resta. Sin embargo, creo que no se puede hacer mucho si es que no hay una reforma política previa que permita poner gente con otra mentalidad en los cargos donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, uniendo un poco la idea de Coqui, de hablar con los congresistas, y los congresistas están de salida ya, creo que hay que ver bien a quiénes van a postular por Piura y tener esto listo para comprometerlos. Es difícil porque van a ser de diferentes partidos y van a responder a un mandato del partido que normalmente es a nivel nacional. Pero esperemos que algunas reformas políticas se empiecen a hacer para que no entre gente tan poco preparada a donde realmente se toman las decisiones. Entonces, nosotros como sociedad civil podemos ir empujando esto y poniendo por escrito y hacerlo público y ponerlo en medios, porque creo que es la única manera de hacer política si no estás en un cargo público, es hablar y hablar en voz alta y tratar de llegar a gente que sí pueda decirlo también en medios nacionales. Tal vez Piura pueda ser un piloto interesante para el próximo gobierno de hacer cómo esto funcione, un piloto, ¿no? De uno de 24 regiones y ver cómo funciona. Peor no nos va a ir, ¿no? Sí, tiene razón. Mira que no me había puesto a pensar en lo que has dicho, que primero una reforma política, o sea, la reforma del Estado tiene que hacerla el Congreso y el Ejecutivo, porque tiene que ser bien hecha. O sea, la que hizo Fujimori, lamentablemente la hizo cuando ya era dictador, digamos, cuando ya había dado el autogolpe, ¿no? Es cierto, se había validado con una elección en el año 95, pero bueno, es validar un hecho que de facto, digamos. Dado eso, cuando entra Paniagua, con ese argumento, anularon esa reestructuración que había hecho el Estado. Entonces, esto hay que hacerlo en democracia y con el Congreso a favor y con el Ejecutivo a favor, porque se va a despedir gente, y la gente reclama en todo su derecho. Si hay algún argumento por ahí donde cogerse, al siguiente gobierno anularía todo eso, ¿no? Entonces, quizás tenga razón en eso. Primero, una reforma política que haga que se elija mejor. La reforma de los partidos, por ejemplo, las primarias y todo eso para elegir mejores candidatos, una buena vía. Es vital. Ha quedado en stand-by, ¿no? Vital. Ha quedado en stand-by por ahora. Sí, pues, sí. Lamentablemente. Yo quería decir unas palabras. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, antes que nada, Guillermo, agradecerte verdaderamente que creo que nos has abierto la mentalidad a muchos de lo que pensábamos de la región. Yo no sabía de todo esto, había conversado algo contigo hace unos días que programamos la reunión, pero un poco siguiendo con la línea de Coqui, yo creo que más que comprometer a los congresistas ahora, porque tú sabes que para una reforma de esa magnitud hay que tener un buen número de congresistas que estén de acuerdo. Lo que se podría hacer es informarlo a la ciudadanía, todo lo verdaderamente cómo es la estructura de la región y a dónde tiene injerencia la región y a qué no tiene injerencia, ¿no? Para que haciéndolo de conocimiento más público se pueda presionar. Por el mismo gobierno regional, por la asociación de gobiernos regionales y todo eso, creo que se podría presionar, ¿no? Hay que ver, mientras más amplio sea el campo donde luchemos para que se pueda lograr, sería mucho mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que esto además, como les dije, es un proceso, ¿no? Pero sí es interesante que ustedes comiencen a tomar conciencia de esto, del hecho, ¿no? Para poder avanzar. Porque si no se comienza, nunca vamos a llegar, ¿no? Hay que comenzar.
Pero sí es cierto, es un proceso. Mientras tanto, yo creo que hay que tener buenas relaciones con el Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, que nos transfieran las cosas y todo eso, ¿no? Es una decisión política del Ejecutivo ahorita. Sí, así es. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Habían varias que escribieron. Yo quisiera participar. Hola Alejandro, te habla Lenka Ruiz. Hola, Lenka, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, no sé quiénes son los organizadores. Wolfgang me invitó a participar. Lo que sí les Bienvenida, quiero decir bienvenida. es, y me alegra que bienvenida, me alegra que tú lo hayas mencionado, y Guillermo Dulanto también lo ha mencionado en su exposición. Muchos de ustedes no han trabajado en la función pública, como yo sí lo he hecho y lo estoy haciendo. Y una cosa es estar en los zapatos del funcionario, como dice Guillermo, y tener que firmar cosas y ver las cosas desde afuera, como cuando uno trabaja en el sector privado. Yo también he trabajado en el sector privado. Y efectivamente es un mundo completamente distinto. No toda la culpa se le puede echar al titular del pliego, como dice Guillermo, les he explicado también lo difícil que es tener una gestión. No se tienen todos los recursos. Muchos de los recursos se les exige al gobernador o al alcalde hagan eso, hagan lo otro, y no siempre se tienen todos los recursos. El otro gran problema que se tiene, y ustedes lo han mencionado Guillermo y algunos de ustedes, es el personal. Para mí, mi peor experiencia en la gestión pública fue cuando fui directora de la Sociedad de Beneficencia de Piura. El personal nombrado es bastante complicado. Básicamente, la gran mayoría, no todos, yo conocí en la región Piura personal nombrado muy valioso. En la beneficencia, la gran mayoría del personal, lamentablemente, lo único que quería a fin de mes era cobrar su sueldo, y no nos dejaban realizar una serie de actividades que se querían hacer para mejorar la beneficencia. Y al final nos terminaron, investigamos y los investigamos. Conclusión, el ministerio muchas veces les hace el caso a los trabajadores y retira a los directores que quieren hacer cambios. Por eso, esa es la anécdota que les quiero contar. Me alegra que se estén preocupando por ustedes como sociedad civil piurana, preocupando por conocer cómo es de adentro, cómo se vive de adentro en el sector público. No es tan fácil, como les digo, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser el entrenador o ser un jugador. Entonces, saludo su iniciativa, me parece muy bien, espero que sigan invitando personas que han trabajado en el sector público y puedan comentar sus experiencias y, bueno, ayudar en esta construcción de lo que queremos para el bienestar de Piura, ¿no? Definitivamente la reforma política y la reforma del Estado son temas que se vienen hablando, y eso Guillermo lo sabe hace un montón de tiempo. Y una de las grandes reformas que se ha ido quedando es efectivamente la reforma del tema del personal del Estado, ¿no? Servir efectivamente se dijo progresivo y seguimos en el progresivo, y yo creo que, bueno, nuestra gran tarea es elegir bien a nuestras autoridades, que se postule gente que quiera hacer cosas en el Congreso, y justamente en el primer año hagan la reforma del Estado, ¿no? Sobre todo el tema de la reforma de la gente que trabaja para el Estado. Porque si no, no avanzamos. Entonces, el tema de los nombrados, como les digo, es un tema bastante complicado, y todos los gobiernos regionales y todos los gobiernos locales lo sufrimos, ¿no? Ok, gracias, Sí. Lenka, por tu comentario. Es cierto lo que he mencionado. Había unas preguntas en el chat, me preguntaban por obras por impuestos. Las obras por impuestos es un mecanismo en la cual los gobiernos regionales, los locales también creo, pueden tomar fondos de su presupuesto del próximo año, ¿no? Para pagarle a alguna empresa y que haga una obra. O sea, es adelantar obras, ¿no? Es un mecanismo interesante, pero es dinero nuestro el próximo año, ¿no? O sea, el gobierno actual, por ejemplo, no puede hacer nada porque el gobierno Reinaldo usó todo en su último año, ¿no? Entonces, el año pasado creo que tuvo problemas el gobierno actual, y ahora creo que ya pueden volver a usar, ¿no? Es un mecanismo normal, digamos, de obra pública, pero es adelantar simplemente eso, ¿no? Más interesante es la APP, pero la APP tiene muchos inconvenientes, ¿no? El MEP pone muchas trabas para hacerlo. Guillermo, ¿me permites un ratito, por favor? Guillermo, te felicito, la verdad, en pocos cuadros has dicho toda la realidad interna de un manejo dentro del Estado, y especialmente el gobierno regional, que muchos creo que no lo sabíamos, me incluyo.
Y creo que donde podemos hacer es divulgar esta información de repente más concisa para que se enteren el que no tan, digamos, profesionales como tenemos todo este grupo de Universidad de Piura, porque ya podemos con eso saber seleccionar a los que vienen y nos engañan. ¿De acuerdo? O sea, si alguien va a decir, voy a hacer un aeropuerto el próximo año, cuando yo salga, no, ya sabemos que no lo va a hacer, entonces ya está mintiendo. Entonces ya podemos comenzar a filtrar a los que pueden postular. Por eso sería interesante, Alejo y Jorge, ver cómo hacer un resumen ahí con Guillermo y comenzarlo a divulgar, de verdad, porque es muy importante lo que nos hemos enterado hoy día. Y con pocos cuadros tienes tú, pero algo más conciso todavía para la gente que no tiene la capacidad, quizás por falta de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante para poder ya seleccionar a los candidatos que se van a presentar. Eso es todo. Y gracias, Guillermo, te felicito. Ok, Víctor, muy bien. Me parece buena tu idea, ¿no? Ya le dejamos ahí a Coqui y a Alejo para que buscan y hacemos. Sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que hay otras preguntas en el chat. A ver, lo que pasa es que el chat lo veo yo. Tú no ves el chat, ¿no? Sí lo veo, pero lo que pasa es que estuvieron pasando mientras hacías la exposición. Mela te hizo alguna pregunta, ella tuvo que retirarse, pero sí me gustaría ver, déjame ver a dónde está. Bueno, el gasto de los policías también está dentro del presupuesto de los profesores, de los de la región. maestros, médicos y policías también, ¿no? Dentro del gasto corriente. No estoy seguro, no estoy seguro. Lo iba a mencionar, pero me quedé callado porque no estoy seguro. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. No estoy seguro de eso. Médicos y profesores sí, porque eso los paga la dirección. O sea, en otras palabras, le han transferido el pago de planillas a la región, básicamente. Le han quitado presupuesto, más bien. Ha transferido hueso y se quedó con la carne. Claro. Rosa Augusta preguntó las obras por impuestos, que lo volvió a preguntar. Sí, ya lo respondió. Gracias, profesor. Ya lo volviste a preguntar, sí. Sí, y ahí en realidad esa es una alternativa que, si bien es cierto, nos estamos de cierta manera endeudando hacia adelante. A mí es una alternativa que cuando yo la he visto me ha gustado muchísima. ¿Por qué? Porque le estamos trasladando la gestión al sector privado. Entonces, sí, cierto. Lo guste o no, el sector privado hace mejor las cosas que el sector público. Entonces, de repente sí podríamos, dentro del documento que vamos a plasmar o plantear, poder insistir en este tipo de obras, porque ya partimos ganando que lo haga la empresa privada. O sea, ahí ya estamos con un pie adelante, porque la empresa privada por lo menos se va a preocupar de tratar de hacer un buen servicio para que no sea cuestionada, ¿no? Tuve en algún momento de ver la operación que hizo de obras por impuestos el Interbank, y en realidad estaba prácticamente todo el banco en consulta cuando se iba a realizar esa obra, ¿no? Entonces, porque la empresa privada no se va a arriesgar a poder tener una mala publicidad, entonces se va a cuidar mucho de que la obra que haga esté bien hecha y con los costos adecuados. Entonces, de repente, si lo podríamos incluir en el documento, explorar un poco más. Ahorita se me ha venido a la memoria, yo tuve un cliente que hacía asesorías de obras por impuestos. Si a ustedes les parece, yo lo puedo buscar para ver si nos puede hacer una charla y entender un poco más cómo es este mecanismo. En algún momento, yo también recuerdo haber ido una vez al PAC a una charla que nos dio una persona, voy a buscar un poco mis archivos, quién fue, que también me pareció extraordinaria la charla que dio. ¿Calfi puede ser de apoyo? Creo que sí. Creo que él es el más entendido, entiendo yo, de esta ley, ¿no? Creo que sí, pero sí sería bueno poder convocarlo para que nos dé una idea y unos detalles de cómo son los parámetros para poder insistir en el documento que vamos a plasmar. En la medida de que el sector privado intervenga en infraestructura pública, creo que podemos estar un poquito más tranquilos.
Y tiene razón, ese tema de obras por impuestos, se me había pasado a decirlo, es a través de un privado. O sea, el Estado le paga al privado directamente, ¿no? Pero Exactamente. lo que mencionas, se podría dar también una obra pública normal. Les comento un poco cómo es el tema, cómo es el círculo, digamos, de la corrupción en las obras. Porque supuestamente las obras públicas de menor monto las puede hacer directamente el gobierno con su oficina, sugerencia de infraestructura. Pero obras más grandes las hacen los privados siempre. Son entidades privadas, ¿no? Lo que pasa es que la corrupción comienza desde que se formulan los términos de referencia. Por ejemplo, mira, yo voy a hacer un puente en el río Carrasquillo, por ejemplo, ¿no? Digo, voy a hacer el puente en el río Carrasquillo y hago el expediente técnico, hago el perfil, perdón, y luego cuando hago el expediente técnico ya de precisión, digo, a ver, para la empresa que gane, tiene que tener un ingeniero que haya nacido en Yugoslavia, que tenga 18 años y que haya estudiado en el colegio tal de Belgrado. Claro. Pongo así como requisito. Y claro, oh maravilla, ¿quién tiene ese ingeniero? La empresa que va a ganar, ¿no? O sea, eso se llama direccionar los términos de referencia. Eso no debería. La Contraloría debería estar ahí en el momento que se hacen los términos de referencia y objetar eso. ¿Por qué vas a poner que haya nacido en Yugoslavia? Pon un ingeniero tan listo. En maquinaria ponen, no, que la maquinaria tiene que ser de tal año para adelante. Aunque esté buena de año atrás, no, tiene que ser de tal año. ¿Por qué? Porque el amigo tiene una maquinaria que es nueva. Tal año. Claro. Entonces, eso no se puede hacer. Si eso lo impidiéramos, si eso controláramos desde el principio, la empresa que gana debería ser la mejor, una empresa privada, sea la mejor. Pero eso no ocurre en la práctica porque siempre está direccionado. Y eso ya fue el colmo cuando se permitió la creación de consorcios. Dos personas que no tienen ninguna experiencia en hacer obras, basta que estén con el paraguas de una tercera que tiene un nombre, salen a hacer la obra, por supuesto que la hacen mal, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Pero sí, está probado que la empresa privada en obras es mucho mejor que el Estado mismo, ¿no? Totalmente. Por lo menos nos aseguramos de que la concluye. Exactamente. Guillermo, aquí hay una pregunta que hizo Víctor, que para que todo el mundo se entere, es sobre la competencia del Consejo Regional, que creo que también es importante. Ah, ya, ok. Sí, hay varias entidades alrededor del gobierno regionales que se crearon, ¿no? Uno es el Consejo, que viene a ser como un mini parlamento, cuya labor justamente es fiscalizar al gobernador. Con tan mala suerte para los piuranos que los 4, creo que todos los gobiernos regionales, los 2 de Treyes, el de Javier Akins, el de Reinaldo Hilbeck, han tenido mayoría en ese consejo, ¿no? Entonces, al tener mayoría en ese consejo, ya se imaginarán que no van a fiscalizar nada, pues, ¿no? Hacen espíritu de cuerpo con el que los ayudó a llegar al puesto, ¿no? Pero no está la sociedad civil también ahí, creo, Guillermo, la Ya, sociedad civil eso, organizada. ese es el Pueden otro ser- ente que hay que se llama el Consejo Regional de Coordinación, el CCA. Ah, ya. Ese no tiene ningún poder. Coordina, pero no hace nada. Solamente se reúne para poner ciertas obras en ¿No es el que aprueba las obras? presupuesto legislativo, que es, creo, el 10% del presupuesto total del gobierno, de obras. Y encima que ni van a las reuniones, ¿no? Esas dos son las que supuestamente deberían poner cierto orden, pero que no funcionan, lamentablemente. Y una consulta. Sobre la estructura del gobierno regional, que me preguntaba Coqui, si el gobierno regional puede cambiar su estructura solo o necesita autorización del gobierno nacional. Sí, necesita autorización del gobierno nacional. La Libertad y Arequipa cambiaron su organigrama, eliminaron justamente las gerencias regionales de desarrollo económico y social y las direcciones las elevaron a gerencias, ¿no? Entonces, no sé qué entidad del Estado Nacional, una que tiene que ver con el tema del organigrama, no les aprobó. Sin embargo, ellos han seguido hasta ahora, siguen con su mismo organigrama que ellos crearon. O sea, se declararon en rebeldía y siguen con su organigrama y tampoco el Nacional les ha hecho nada, ¿no? Parece que PCM. no hacer nada, ¿no? ¿Y eso puede quedar como un precedente o no? O sea, pues si no les han dicho nada es porque de cierta manera hay una aprobación tácita, ¿no?
según los abogados, no sé si habrá abogados en el grupo, eso se llama una observancia, un precedente de observancia obligatoria. Ya, entonces ya asumieron y están oleados y sacramentados. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Entonces Piura podría hacer lo mismo. Podría ser lo mismo, sí, yo creo que sí. Coqui, mira, hay cosas que están en la norma nacional. O sea, la norma nacional te da las pautas. Por ejemplo, el gobierno local, yo podría sacar alguna ordenanza, digamos, que también tiene rango de ley, en contra de la norma nacional. Mientras el Ejecutivo me lleva al Tribunal Constitucional a un conflicto de competencias, etcétera, yo sigo ejecutando mi ordenanza. Entonces hay cosas que a veces el gobierno nacional, en el caso que estoy explicando, de lo que es pro-rural, ¿no? Que ve el saneamiento de propiedad rural y estatal. La mayoría de los gobiernos regionales esta función la hacen las mismas direcciones regionales de agricultura. ¿Ya? En el caso de Piura se creó esta, y nunca se observó, nunca nos dijeron nada, se creó y hasta ahora mantiene sus funciones. Hay algunos lineamientos que pone la PCM, de repente los observaron. Mientras tú te pueden hacer como tengo un conflicto de competencia, llevarte a algún otro plano jurídico, y mientras no, digamos, no hay es igual como te digo, un conflicto de competencia, ¿no? Se demora tanto a veces el Tribunal Constitucional en resolver, pueden pasar 4 años y se acaba el periodo del gobierno, digamos, del gobernante de turno, el gobierno local, y ha seguido con su ordenanza, ¿no? Es más o menos así. Tiene razón, ¿no? Eso se hizo en el gobierno de Akin, ¿no? Claro, ahí se creó pro-rural, ¿no? Y la mayoría de los gobiernos regionales no tenían ese modelo, digamos, ¿no? Cuando COFOC transfiere las funciones del y que hasta ahora se mantiene, creo, ¿no? Agrario, los gobiernos regionales mantienen y nunca se observó nada, ¿no? Porque, digamos, los gobiernos regionales tienen ciertas autonomías, ¿no? Tú mencionabas a Cataluña, pero Cataluña, o sea, acuérdense que el Estado peruano es unitario, ¿no? Digamos, el Estado español tiene otro modelo de autonomías mucho más fuertes, ¿no? O sea, hay que ver eso también, ¿no? Guillermo. Sí. Finalmente. Hola. Chévere. Te escucho. Sí, no, yo tengo que dejarlos ahora. Solamente quería aprovechar y hacer el seguimiento de que mañana tenemos la reunión con Pedro Cateriano a las 12. Para todos nosotros estamos invitados. El objetivo ahí es tener una perspectiva tal vez un poco más nacional de otra persona que haya tenido experiencia en la PCM y en ministerios, y tal vez que nos dé algunos consejos del cómo proseguir en nuestra iniciativa, ¿no? De cómo podríamos ser más efectivos en la influencia que podamos buscar tener, ¿no? Creo que va a ser valioso. Yo los tengo que dejar y muchas gracias nuevamente. Una buena pregunta para mañana es qué piensa la PCM de la descentralización, de que por qué no continuó haciéndola, ¿no? Él ha sido cabeza de la PCM y verdaderamente sería muy interesante ver cuál es la visión que tienen en el otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Todo, mientras mayor información tengamos de las dos partes, nos va a permitir ser más efectivos, ¿no? Pues los dejo, yo los tengo que dejar. Un abrazo, gracias por todo. Chao, Renato. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de algún otro miembro del grupo? Creo que, a ver, del chat no creo que hay ninguna adicional. No, yo revisé y no había ninguno, ya revisé todos. Quiero hacer una consulta. Sí. ¿Existe para Piura, digamos así, algún estudio, algún diagnóstico, algún análisis de cuál que pueda llevar a proponer una estructura, una nueva estructura del gobierno regional? Porque tú mostraste la estructura del gobierno regional actual y es una estructura bastante funcional.
pero sin embargo, en el documento que se pasó, donde estaba el diagnóstico de toda la reforma del Estado y la modernización ¿no? del Estado, indicaban que las estructuras debiesen migrar hacia modelos en los cuales partan de las necesidades de la población, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna propuesta de un modelo de estructura del gobierno regional, de un nuevo GORE, digamos así, de un nuevo GORE, que pueda efectivamente partir del tema de las necesidades, partir del punto de vista de las necesidades de la población? No conozco, había un documento interno del gobierno regional, hay una subgerencia que está bajo la gerencia de presupuesto, que se llama subgerencia de normas. Me parece que ellos habían elaborado una propuesta de nuevo organigrama, pero no estoy muy seguro, ¿ah? Pero podrías preguntar ahí, es una información pública. No me acuerdo el nombre del funcionario ahorita, pero está de gerente Mario Tiniano, ¿no? Que es un economista que ha sido decano del Colegio de Economistas. Si gustas contactarlo a él te puede dar información. Por interno te voy a consultar, Guillermo. Sí. Guillermo, pero, perdón, si me permiten, al margen de tener una nueva estructura, entiendo que existe un PEI. En todo caso, creo que lo primero que hay que establecer son los objetivos macro que se requiere para Piura. Cuando hablo del PEI, hablo del Plan Estratégico Institucional, ¿no? Sí. Como gobierno regional lo debe tener, donde se pueden establecer cuáles son las prioridades productivas, las prioridades, ¿no? en general de a qué quiere llegar Piura. Sabemos que a nivel nacional, a través de los esfuerzos que se ha hecho en ese plan, no se ha podido llegar, ni siquiera tener consensos prácticos más allá de N publicaciones, pero creo que un buen esfuerzo, una buena metodología y un buen producto que podría tener este grupo, de repente es establecer alguna suerte de lineamiento estratégico o de un plan estratégico a futuro, sentando bases y que sea consensuado, espero yo, y sería lo ideal, casi un milagro en este país, consensuado por todas las organizaciones políticas que pudieran intervenir en una próxima elección, ¿no? Me parecería un resultado práctico y un resultado que se pueda exponer y que todos como piuranos seamos conscientes de que a eso va Piura y a partir de ahí generar todo lo demás, ¿no? Sobre eso, Armando, yo creo que hay dos documentos que deberíamos revisar, ¿no? Uno es el Plan de Desarrollo Regional Estratégico. No, perdón, concertado. El PDRC. Plan de Desarrollo Regional Concertado, que va, creo, último hasta el 2021. Eso lo elabora el CEPLAR, que es una entidad que se creó también en el gobierno regional de Piura. También justamente en la época de Akin se creó ese CEPLAR, que es como un símil al CEPLAN, digamos, ¿no? Que además de ser un símil, también en la práctica no hace casi nada ahora, ¿no? Pero sí elabora un documento que se llama el Plan de Desarrollo Regional Concertado, y en el que está lo que tú dices, ¿no? Se hace con talleres participativo, evidentemente no es exhaustivo, es un muestreo que se hace con gente, productores, generalmente se hace incluso en cada provincia, en los talleres, ¿no? Y se saca una visión, una misión de la región, ejes estratégicos. El último que lo hicieron con una metodología de ese plan, porque ese plan ya como un poco que ajustó las cosas y dijo, les voy a dar una guía, ¿no? Una guía de ese plan, que incluía un análisis prospectivo de la región. O sea, hacia dónde van las tendencias mundiales y hacia dónde debe ir Piura, ¿no? Es un documento ¿sectorial lo pueden bajar de la web del gobierno regional, se llama Plan de Desarrollo Regional Concertado. Bueno, está ahí. Y el otro es un pacto por la gobernabilidad, que firman los candidatos siempre y que son como 10 o 15 puntos, que también sería bueno revisarlo, y que lo elaboraban sobre la base de un documento del CIPCA, un poco ONGs un poco más pegadas, con más sesgo social y con más sesgo de equidad de género, porque lo que querían meter de todos modos, sí o sí, era el tema de equidad de género, ¿no? En sus puntos, ¿no? Bueno, un tema discutible por muchos, pero válido para ciertas personas. Y el documento estaba muy bien elaborado y además de ese tema de equidad de género, incluía temas
productivo, de cuáles eran los objetivos de Piura y a qué se comprometían los candidatos, ¿no? Lo firmó Akin, lo firmó Reinaldo, no sé si lo habrá firmado en esta gestión, no sé si hicieron ese ejercicio, pero sería bueno revisar esos dos documentos, ¿no? Sí, de hecho, el presupuesto regional se hace sobre la base del Plan de Desarrollo Regional Concertado, si no me equivoco. Creo que toma esa información. Bueno, se hace, digamos, el inicial, pero luego ni se toma en cuenta, ¿no? Luego, Yeah. el devenir de la vida y las presiones políticas hacen que todo lo que se ha planificado en el presupuesto inicial ni se tome en cuenta. Si tuviera planificado al final del ejercicio es totalmente diferente, ¿no? Claro, los famosos PIA, ¿no? El PIA, el PIN, ¿no? Sí. Ok. Buen punto. Dime una cosa, Guillermo, ¿y es sectorial o cómo está estructurado? ¿Cuál? El primero que dijiste. ¿El plan de desarrollo? Sí. Sectorial. No, está por ejes. Más que sectorial, está por ejes. Un eje productivo, un eje social, un eje ambiental. Generalmente son los ejes clásicos, ¿no? El productivo, el social, el ambiental, el de infraestructura, ¿no? Sí. Ayer estuve hablando con Juan López, con el profesor, con Johnny, y me dijo que te consultáramos ahora. Bueno, creo que él no ha podido estar en la reunión. Consultando con él, yo le pregunté si había dentro de la universidad o en algún sitio alguna visión de Piura de aquí a tal año. Me dijo que en la región habían desarrollado uno hasta el 2015, me parece, sectorialmente. ¿Tú sabes? No, sectorialmente no sé, pero este plan de desarrollo regional concertado tiene una visión hasta el 2021, incluso, como te digo, con un análisis prospectivo previo, ¿no? Documentos, si gustan, se los puedo enviar. De hecho, este documento es estándar, ¿ah? Todos los gobiernos regionales lo tienen y lo deben desarrollar. Está establecido. La metodología es la que impone ese plan. Así es. Pero la verdad, van a parar a la biblioteca. Sí, me imagino. No. Porque la idea que nosotros tenemos, Guillermo, es un poco hacer un análisis de cada uno de los sectores productivos de Piura, ¿no? Y de acuerdo a ese análisis que hagamos, que entre todos lo queremos hacer, es identificar cuáles son los problemas y de acuerdo a eso, ver qué soluciones tenemos, ¿no? Hemos estudiado tanto el método del caso que creo que va a llegar el momento en que lo vamos a tener que aplicar. Quien te puede ayudar mucho, mira, quien te puede ayudar mucho en el tema sectorial es Mario Alvarado del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva de Piura tiene una oficina de estudios económicos y publican mensualmente un documento estadístico de cómo van las cifras en la región. Y eventualmente hacen algunos estudios sectoriales, ¿no? Sé que hicieron uno para el mango, otro de pesca. Entonces él te puede ayudar bastante, ¿no? Ahora está de jefe del BCR, incluso en Piura. Pero él ha sido muchos años de esa oficina de estudios económicos. Ah, qué buena. Incluso qué buen dato, el ¿no? profesor de la UDEP a tiempo parcial. ¿Qué enseña? No recuerdo. Él enseña economía internacional ya hace varios años. Ah, ya. Para economía, dicta para economía. Sí, no, pero sí que será muy bueno poder conversar con él y pedirle si es que tiene algo para que nos sirva de base, ¿no? Sí, no, tiene mucha información ahí. El tema. Otro era el CIPCA, pero el CIPCA ya ha perdido bastante poder, ¿no? Perdió financiamiento, perdió fuentes de financiamiento, fuentes de cooperación, ha reducido el personal al mínimo, no tiene mucha información actual, pero en su momento tenía mucha información, hacía muchos estudios regionales, ¿no? Yo soy exalumno jesuita y los jesuitas tienen un sesgo bastante fuerte en lo social, ¿no? Sí, no, pero sus estudios eran muy buenos, pero han perdido mucho financiamiento, han reducido al mínimo sus actividades, ¿no? Y la otra entidad, la Facultad de Economía Nacional, no tiene estudios, no tiene. Creo que me parece que ustedes como Facultad de Economía deberían de proponer a lo mejor
alguna visión de Piura al 2030, al 2050, qué sé yo. Sí, en economía lo que pasa es que el programa de economía, que se creó cuando ustedes estaban terminando, Sí. al principio comenzó como un programa de economía, bueno, ya se fue Renato, pero él puede dar un testimonio, era casi un programa de economía y administración, ¿no? Hasta que lo cambiamos, porque los economistas tienen mucha más matemática que los administradores, hemos cambiado hacia sesgo matemático. Y luego ya llegaron los economistas, cuando se hizo Campo Lima, de Lima, doctorados en Inglaterra, en Estados Unidos, y ya la sesgaron totalmente al tema matemático. Entonces, el programa de economía actual en la UDEP es full matemática, full microeconomía, full estudios econométricos y muy poco estudios sociales o regionales, ¿no? Tú sabes que para eso requiere pues, el elemento humano, profesionales que se dediquen a eso, ¿no? Sí. Sí, hemos tratado de intentar hacer cosas, pero sí, falta personas. Están muy abocados en estudios microeconómicos sobre todo, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Quedamos 15 15 participantes en la reunión. Si no hay ninguna otra pregunta, de verdad, Guillermo, que ha sido, mira, como inauguración de esta serie de charlas que queremos tener, creo que ha sido lo mejor que hemos podido tener. Te agradezco bastante, verdaderamente, y te agradezco porque siempre que te pedimos ayuda en algo, mira, toda la vida nos las has dado. Es más, Perfecto. No hay problema, cuenten conmigo, cualquier cosa que sea por Piura. Además, el dicho es piuranos por Piura, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos también y nos vemos mañana. No se vayan a olvidar.